Hola, mi nombre es Camila Velázquez y el día de hoy hablaremos un poco sobre la psicología social. La psicología social es una de las ramas de la psicología que se centra en el estudio de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. A su vez, la psicología social examina cómo las interacciones sociales impactan en la forma en que las personas piensan sobre sí mismas y sobre los demás, así en cómo se comportan en diferentes situaciones sociales. La psicología social tiene sus raíces en varias disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología y la antropología. A lo largo de la historia, varios acontecimientos y teorías han contribuido al desarrollo de esta disciplina. Los principales hitos en la historia del origen de la psicología social son el experimento de Norman Triplett de 1897, que se considera que fue uno de los primeros estudios empíricos en psicología social, y él investigó en cómo la presencia de otras personas afectaba el rendimiento de tareas de ciclismo, y sus hallazgos sugirieron que la presencia de otros puede mejorar el rendimiento en ciertas situaciones. 2. La fundación de la psicología social como una disciplina en 1908, que se atribuye a William McDougall y Edward Ross, la fundación de la psicología social como una disciplina independiente. McDougall publicó Introduction to Social Psychology en 1908 y Ross publicó Social Psychology and Outline and Source en 1909. 3. La teoría del comportamiento social de Kurt Lewin. Lewin es considerado como uno de los padres fundadores de la psicología social moderna y él introdujo el enfoque de la teoría de campo que enfatiza la importancia del entorno social en la determinación del comportamiento humano. También es conocido por sus estudios sobre el liderazgo, la dinámica de grupo y resolución de conflictos. Estudios sobre el prejuicio y la discriminación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la atención se centró en el estudio del prejuicio, la discriminación y el racismo. Los investigadores como Gordon Allport y Muzaffer Sherif realizaron estudios pioneros sobre estos temas, lo que sentó las bases para la comprensión de los procesos psicológicos detrás del prejuicio y la formación de actitudes. El número 5, la teoría de atribución de Fritz Heider. Heider propuso la teoría de la atribución que se centra en cómo las personas explican la causa del comportamiento, tanto como propio como de los demás. Esta teoría tuvo un impacto significativo en la comprensión de cómo las personas interpretan y juzgan el comportamiento social. Y el número 6, experimentos de conformidad de Solomon Asch. Asch realizó una serie de experimentos famosos en los que demostró cómo las personas pueden ceder a la presión social y conformarse con las respuestas incorrectas, incluso cuando tienen información correcta. Estos estudios destacaron la importancia de la influencia social en la conformidad y la obediencia. Estos son solamente algunos ejemplos del desarrollo de la psicología social desde ese entonces. La psicología social abarca diversos campos de estudios y algunos de los principales campos de estudios en la psicología son procesos de percepción social, que se estudia en cómo percibimos a los demás y cómo nuestras percepciones influyen en nuestras interacciones sociales. Esto incluye la formación de impresiones, los estereotipos y los prejuicios. 2. La influencia social, que se investiga cómo las personas influyen en el pensamiento, sentimiento y comportamiento de los demás. Esto incluye el estudio de la conformidad, la obediencia y la persuasión. 3. Las relaciones interpersonales, en donde se examina cómo las personas interactúan y se relacionan entre sí. Esto incluye el estudio de la atracción, el amor, la intimidad y el conflicto interpersonal. 4. Procesos de grupo. En este campo se analiza cómo los individuos se comportan en grupo y cómo los grupos influyen en el comportamiento de los individuos. Esto incluye el estudio de la dinámica de grupo, liderazgo y toma de decisiones en grupo. 5. Comportamiento prosocial y altruismo, que se investiga cómo las personas se ayudan mutuamente y se comportan de manera altruista. Esto incluye el estudio de la empatía, el altruismo y el comportamiento de ayuda en situaciones de emergencia. 6. Agresión y violencia. Se examina cómo se desarrolla y se manifiesta la agresión en las personas y en los grupos. Esto incluye el estudio de la violencia interpersonal, la agresión en grupos y la violencia en los medios de comunicación. En cuanto a las teorías de la psicología social, existen varias que han contribuido al campo.
Algunas de las teorías más influyentes incluyen la teoría de la atribución, que se centra en cómo las personas explican el comportamiento de los demás y de sí mismos, atribuyendo causas internas o externas. Teoría del autoconcepto, que se enfoca en cómo las personas se perciben y se evalúan a sí mismas, y cómo esto influye en el comportamiento y en sus relaciones con los demás. 3. La teoría de la disonancia cognitiva, que sostiene que las personas experimentan malestar cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto y buscan reducir esa disonancia mediante cambios de actitud o justificaciones. 4. La teoría del aprendizaje social, que se basa en la idea de que el comportamiento humano se aprende a través de la observación y la imitación de los demás, y que las consecuencias de este comportamiento también influyen a su adquisición y mantenimiento. 5. La teoría de la identidad social, que se centra en cómo las personas se identifican con grupos sociales y cómo esto influye en su autoconcepto y comportamiento. En la psicología social también se reconocen los factores biológicos, ecológicos y ambientales como importantes influencias en el pensamiento, sentimiento y comportamiento de las personas. A continuación, les daré una breve descripción de cada uno de los factores. Primero tenemos factores biológicos, que los factores biológicos se refieren a los aspectos genéticos y neurobiológicos que influyen en la psicología social. Estos factores pueden incluir la herencia genética, la estructura y funcionamiento del cerebro, los neurotransmisores y las hormonas. Por ejemplo, la genética puede influir en la predisposición a ciertos rasgos de personalidad o comportamientos sociales, mientras que los neurotransmisores pueden afectar el estado de ánimo y las respuestas emocionales. Luego tenemos los factores ecológicos. Los factores ecológicos se refieren al entorno físico y social en el que las personas viven y se desarrollan. Esto incluye el contexto cultural, las normas sociales, las instituciones y las estructuras sociales. Estos factores pueden influir en cómo percibimos a los demás, cómo nos comportamos en diferentes situaciones sociales y cómo nos relacionamos con los demás. Como por ejemplo, las normas culturales pueden influir en los estereotipos y prejuicios que tenemos hacia ciertos grupos, y las estructuras sociales pueden limitar o facilitar nuestras interacciones sociales. Luego tenemos los factores ambientales, que son aquellos que se refieren a los estímulos y condiciones externas que pueden afectar la psicología social. Esto puede incluir el entorno físico, como la temperatura o la iluminación, así como los eventos sociales y las experiencias individuales. Por ejemplo, un entorno ruidoso puede dificultar la comunicación y afectar nuestras interacciones sociales, mientras que una experiencia traumática puede influir en nuestras respuestas emocionales y comportamientos sociales. Es importante destacar que estos factores no actúan de manera aislada, sino que interactúan entre sí y con factores psicológicos y culturales para influir en la psicología social de las personas. La comprensión de estos factores es fundamental para comprender cómo se forman las actitudes, cómo se toman las decisiones y cómo se comportan las personas en diferentes contextos sociales. Luego tenemos los estereotipos sociales, que son creencias generalizadas y simplificadas sobre las características, atributos y comportamientos de ciertos grupos sociales. Estos estereotipos se basan en categorías sociales como raza, género, nacionalidad, entre otros. En cuanto a la cognición social, se refiere al estudio de cómo las personas procesan, almacenan y utilizan la información social, incluyendo los estereotipos. Los estereotipos sociales son una forma de simplificar y categorizar la información social, lo que permite a las personas procesar y comprender rápidamente a los demás en función de sus características de grupo. Sin embargo, los estereotipos pueden llevar a juicios erróneos y a prejuicios, ya que pueden ser inexactos, exagerados o sesgados. La cognición social estudia cómo las personas adquieren, activan y utilizan los estereotipos en su procesamiento. Algunos aspectos claves de la cognición social relacionados con los estereotipos incluyen formación de estereotipos. Los estereotipos se forman a través de procesos de categorización donde las personas agrupan y clasifican a los demás en categorías sociales. Estos procesos pueden ser influenciados por la cultura, la educación y las experiencias personales. Luego tenemos la activación de estereotipos. Los estereotipos pueden ser activados automáticamente en la mente de las personas.
cuando se encuentran con miembros de un grupo social en particular. Por ejemplo, cuando vemos a una persona de cierta raza, pueden surgir ciertos estereotipos asociados a esa raza de forma inconsciente. Luego tenemos la aplicación de los estereotipos. Una vez que los estereotipos están activados, pueden influir en la forma en que las personas interpretan y juzgan el comportamiento de las demás personas. Esto puede llegar a sesgos cognitivos como la confirmación de estereotipos, donde la información que respalda los estereotipos se recuerda y se valora más que la información que los contradice. Luego tenemos la superación de los estereotipos. Aunque los estereotipos pueden ser persistentes, las personas también pueden ser conscientes de ellos y tratar de superarlos, a través de procesos de contraste donde buscan información que desafíe los estereotipos que ya existen. La cognición social en relación con los estereotipos es un campo de investigación activo en la psicología social y se busca comprender cómo las personas adquieren, utilizan y modifican sus estereotipos para promover una comprensión más precisa y justa de los demás. La psicología social ha evolucionado a lo largo de los años y ha adoptado varias perspectivas teóricas y metodológicas para comprender mejor el pensamiento, sentimiento y comportamiento de las personas en contextos sociales. Algunas de las perspectivas actuales de la psicología incluyen el enfoque intercultural. Esta perspectiva se centra en comprender cómo las diferencias culturales influyen en la psicología social. A su vez, examina cómo los valores, las normas y las creencias culturales dan forma a los procesos sociales, como la formación de impresiones, la conformidad y la identidad social. Luego tenemos el enfoque de género, que esta perspectiva se centra en cómo el género influye en la psicología social. Examina cómo la construcción sociales del género, los roles de género y las expectativas de género afectan el comportamiento y las interacciones sociales. Enfoque de la justicia social. Esta perspectiva se centra en la búsqueda de equidad y justicia en las relaciones y estructuras sociales. También examina como las desigualdades sociales, el racismo, el sexismo, la discriminación y cómo pueden abordar para lograr una mayor igualdad. Enfoque de la neurociencia social. Esta perspectiva utiliza herramientas y técnicas de la neurociencia para investigar los procesos sociales. A su vez, examina cómo el cerebro y los sistemas neurales están implicados en la percepción social, la empatía, la toma de decisiones, entre otros aspectos de la psicología social. Enfoque de la psicología positiva. Esta perspectiva se centra en el estudio de los factores que promueven el bienestar y la felicidad en las personas. También examina cómo las emociones positivas, como la gratitud, la esperanza, la resiliencia, influyen en las interacciones sociales y en la satisfacción con la vida. Estas son solamente algunas de las perspectivas actuales en la psicología social y el campo continúa evolucionando con nuevas investigaciones y enfoques. Estas perspectivas permiten una comprensión más completa y contextualizada de los fenómenos sociales y contribuyen a abordar desafíos y problemas sociales actuales. Por último, la psicología social ha tenido un desarrollo significativo en Venezuela, con aportes tanto en la investigación como en la aplicación de sus principios en diversas áreas. Algunos de los desarrollos y aportes más destacados de la psicología social en Venezuela incluyen estudios sobre la identidad nacional. La psicología social en Venezuela ha realizado investigaciones sobre la construcción de la identidad nacional, examinando cómo los venezolanos se perciben a sí mismos y cómo se relacionan con su país y su cultura. Estos estudios han contribuido a comprender la diversidad cultural y las dinámicas sociales en Venezuela. Investigaciones sobre la violencia y conflicto social. Dado el contexto sociopolítico de Venezuela, la psicología social ha estudiado los procesos de violencia y conflicto social en el país. Se han analizado factores psicosociales que contribuyen a la violencia, así como las estrategias de resolución de conflictos y construcción de paz. Intervenciones comunitarias. La psicología social en Venezuela ha promovido intervenciones comunitarias para probar problemas sociales y promover el bienestar. Estas intervenciones se centran en fortalecer la participación ciudadana y la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Investigación sobre la diversidad y discriminación. La psicología social en Venezuela ha estudiado los procesos de estigmatización, discriminación y exclusión social,
con un enfoque en la diversidad étnica, racial, de género y sexual. Estos estudios han contribuido a una mayor comprensión de las desigualdades y han impulsado la promoción de la igualdad y la inclusión. Aplicación en diversos contextos. La psicología social en Venezuela se aplica en diversos contextos como la educación, la salud, la justicia y la política. Se han desarrollado programas y estrategias basadas en principios de la psicología social para abordar problemas y mejorar las relaciones sociales en estos ámbitos. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado y hasta luego.